Por un lado, la bienvenida a este auditorio Marcelino Camacho, a este salón de actos de comisiones obreras, y desde luego por otro a los compañeros que han organizado el acto de Izquierda Unida, pues agradeceros la invitación y la posibilidad también de poder dirigirme a vosotros, que también es la primera vez que me dirijo a vosotros, por lo menos como secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. Estamos en una semana que es una semana donde la Confederación Europea de Sindicatos ha declarado la semana de las movilizaciones con un objetivo muy claro, y es cambiar el rumbo a la política europea en la cumbre de junio. En ese sentido, creo que muchos conocéis, pero sí que trasladaros que desde la Confederación Europea de Sindicatos se están celebrando movilizaciones por toda Europa, unas más fuertes, otras más flojas, con manifestaciones, concentraciones, huelgas generales en un periodo largo, y lo mismo ocurre en el caso de España, donde Comisiones Obreras, UGT y USO hemos convocado manifestaciones, concentraciones, y las más grandes, o digamos las que creemos que tengan mayor presencia, pues son las que en el caso de Madrid la vamos a celebrar el 16 a las 12 de Atocha a Sol, y en el caso de otras comunidades, otras provincias, como consecuencia también de los calores que ya han entrado, pues se están celebrando sábado y domingo. ¿Qué es lo que planteamos y cuál es el sentido de estas nuevas movilizaciones? Decía el compañero antes que llevamos 5 años de crisis, 5 años de movilizaciones, pero desde luego los últimos 3 años, con el cambio de las políticas a nivel europeo y la implantación de las políticas de austeridad salvajes, con ese objetivo claro de que tengamos que pagar la deuda los países del sur a los bancos franceses y alemanes, con esa hegemonía, nuevamente esa hegemonía de los mercados, esa dictadura de los mercados que ha sido capaz de imponer estas políticas a nivel europeo y poner los políticos de toda Europa a su servicio, pues lógicamente, sistemáticamente en los últimos años, el objetivo central ha sido machacar, degradar, denunciar las políticas de austeridad. Y yo creo que a estas alturas ya pocos creen en Europa, pocos creen en España que las políticas de austeridad tienen futuro. Yo creo que a estas alturas ya sabemos que las políticas de austeridad son un fracaso. Y luego me referiré a los datos de ese fracaso. Pero quizás tenemos algunos síntomas. Porque cuando uno ve cómo la OCDE, que no precisamente no se caracteriza por ser la vanguardia del proletariado, está planteando directamente a la Unión Europea que son los culpables de que el crecimiento a nivel mundial no avance. Cuando la OCDE está diciendo a la Unión Europea que hay que crecer los salarios, que tienen que crecer los salarios, que tiene que haber políticas de impulso, ¿no? Desde luego algo está cambiando justamente en el mismo entorno donde las políticas ultraliberales han estado más presentes. Os escuchamos, lógicamente, con mucha más razón que la propia Organización Internacional del Trabajo ya empieza a denunciar que reformas como la reforma laboral en España es una verdadera barbarie, y que lo único que están contribuyendo ya no solo a destrozar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, sino que están contribuyendo poderosamente a la caída de la actividad y contribuyendo a la caída del consumo, y por lo tanto es un factor clave en la recesión que no termina de desaparecer en este país, en el sur de Europa. O bueno, el espectáculo que nos da el Fondo Monetario Internacional cuando nos dice que se han equivocado. Cuando reconocen que ha habido, primero que es una hoja de Excel, y ahora resulta que es que se han equivocado con Grecia. Que el rescate en Grecia que está destruyendo Grecia, ha caído la riqueza de Grecia desde el rescate en más de la 4ª parte. Tiene una deuda de más del 160% del Producto Interior Bruto. Es decir, están arruinando y están llevando a la gente a las cotas más altas de desgracia y de infelicidad. Que eso se suma lo que son estas políticas. Lo último, ya retraca, es que hagan como han hecho el cierre de la televisión pública. Porque también estas políticas se están llevando a un destrozo de los regímenes democráticos, ya no solamente la desafección, sino que están imponiendo modelos de gobierno de países dictatoriales. Es también la democracia la que está en juego. Y eso lo siente y lo padece la población, los ciudadanos y las ciudadanas, y de ahí también la crítica que está saliendo. Pero creemos que las políticas de austeridad hoy ya son un fracaso, y un fracaso además contrastado con los datos. No solamente lo dicen estos, sino no tenemos más que coger las estadísticas de Nikkei, que nos dice que recesión, que más recesión, y que los brotes verdes no se ven, por mucho que se empeñen el señor Rajoy
o la Virgen del Rocío se haya parecido a la ministra de Empleo. No se ven los brotes verdes. Y lo mismo nos está diciendo que el paro crece y va a seguir creciendo. Y ya no solamente son 6.200.000, sino que si hacemos caso a la OCDE, llegaremos a los 6,5 millones. Y la pobreza se está apoderando también de esta sociedad. Los datos que tenemos en Madrid, que es la segunda región más rica de España, con una renta per cápita por encima de la media europea, y resulta que ya aquí tenemos más de 1.200.000 personas por debajo del umbral de pobreza. Y lo que es más grave, casi la quinta parte de los niños y las niñas en ese nivel de pobreza. Es decir, que estamos con un problema serio ya de malnutrición infantil. Y lo mismo con la desigualdad, que se está manifestando constantemente, como la desigualdad que han arrastrado ya no solamente el reparto de las rentas, la caída de los salarios y el incremento de los beneficios, sino también la propia desigualdad que se ha generado como consecuencia de reformas que quitan el poder a unos para dárselo a otros, como ha ocurrido con la propia reforma laboral y lo que nos están haciendo, la situación en la que nos está dejando en las propias empresas. Y claro, y al final seguimos viendo y seguimos dando datos de que esto traslada la corrupción. La corrupción en las tres vertientes que venimos denunciando. No solamente la corrupción económica del señor Bárcenas y de la Gürtel, no, la corrupción política. La corrupción de aquellos que se presentan con un programa y después hacen lo contrario. Aquellos que prometen algo y luego hacen justamente lo diametralmente opuesto. O la corrupción social. Porque a fin de cuentas todo esto forma parte de un modelo capitalista ultraliberal salvaje, que si el capitalismo ha sido salvaje siempre, en estos momentos con este modelo nos está llevando a un modelo de capitalismo que solo quizás fue superado por el capitalismo de los fascismos de Hitler, Mussolini y Franco. Por tanto, ese modelo que también trae una corrupción social, esa corrupción social que esté haciendo que trabajadores ingleses estén empezando a plantearse la solidaridad con aquellos más desfavorecidos. Ese capitalismo y ese ultraliberal de la Thatcher, que también planteó el señor Tony Blair, que también asumió parte de la izquierda y que nos está llevando a este momento en que empiezan a aparecer, insisto, fenómenos de que lo que han sido elementos de solidaridad de los estados del bienestar empiecen a cuestionarlo parte de la población, parte de las clases medias. Por lo tanto, tenemos un fracaso estrepitoso, lo cojamos por donde lo cojamos, lo digamos, lo veamos por donde lo veamos, y tiene que cambiar. Tiene que cambiar, y necesitamos cambiar las políticas. Pero también es cierto que nosotros hemos hecho un intento de aproximación con el resto de los sindicatos europeos, y no es fácil. Hay una visión desde el norte y otra visión desde el sur. Conseguir unir a todos los sindicatos europeos, a la Confederación Europea de Sindicatos, y poder compartir y convocar conjuntamente no es fácil. Pero es que necesitamos también en el ámbito europeo una alternativa política. Porque desde el campo sindical tenemos una capacidad de actuación, pero también tenemos unas limitaciones. Y los cambios se hacen en la política, es desde la política, desde el gobierno de las cosas y desde los propios boletines oficiales del Estado. Y eso hace que necesitemos una alternativa potente para cambiar la política, cambiar los políticos en la Comunidad de Madrid, en España y en Europa también. Y a eso también estamos desde el movimiento sindical intentando emplazar a todos los partidos de izquierda, a todos los movimientos políticos de izquierda, porque necesitamos también esa alternativa. Que no solamente demos la batalla en Europa solo con el movimiento sindical, sino que vaya acompañado de una potente campaña desde la política, de tal manera que podamos sustanciarlo. Yo espero que en las próximas elecciones europeas se sustancien esas alternativas con claridad y podamos darle la vuelta a eso. Pero si esto ocurre en Europa, ¿qué está pasando en España? Porque la sensación que tenemos es que tenemos unos gobiernos al pairo, directamente al pairo, donde solamente se quedan agarrados al colgante de su doctrina ultraliberal. Lo vemos con Mariano Rajoy, que unos días que después de la EPA sale dando los datos y reconociendo el fracaso de sus políticas y el hundimiento de todos los indicadores de la economía española, que 15 días después dice que ya salimos de la crisis. Pero claro, ¿qué me decís de nuestro presidente de gobierno, señor González? Sus tres principales estrategias, las de Esperanza Aguirre, que le ha heredado, Eurovegas, las privatizaciones y la liberalización. ¿Qué ha pasado con sus tres grandes apuestas? Eurovegas, lo sabemos, estamos preguntando qué pasa con el señor Adelson. ¿Viene? ¿No viene?
¿Qué pasa? Porque parece que no quiere venir, parece que es ahora el tabaco, luego será otra cosa. Es decir, es decir que es posiblemente sea ya un gran riesgo, como lo es la privatización de los hospitales, con el último bochorno, esta charlotada del señor Laschetti, de traernos a una empresa puertorriqueña que le han vendido que aquí va a hacer negocio con el turismo sanitario, que no encuentran compradores medianamente serios para los hospitales, que no hay ofertas, porque es que no se puede hacer algo contra la población. No se puede. Y se lo hemos dicho por activa y por pasiva. No puedes plantear eso contra los madrileños y las madrileñas, porque vas a tener un conflicto social como el que estás teniendo, pero además porque tienes una inseguridad jurídica que no puedes garantizar a los que vienen que van a tener para sus inversiones una cierta estabilidad. ¿O qué pasa con la liberalización? Acordaros que liberalizaban el comercio, le abrían las 24 horas todos los días del año. Bueno, pues resulta que la caída de ventas en Madrid en el comercio es similar a la de Aragón, que no tiene esta liberalización, la de Galicia, es decir, Cataluña. No hay ningún cambio, porque evidentemente había un hecho bastante claro, que si estamos en recesión y no hay consumo, evidentemente la gente no va a ir a comprar. Da igual que le abres el lunes, el martes o el sábado y el domingo. Por lo tanto, estamos en una situación que yo quiero denunciar desde aquí, de unos gobiernos totalmente al pairo, agarrados a sus políticas ultraliberales y sin duda gobernando y haciendo un daño espantoso al propio desarrollo económico, al propio desarrollo social y al propio desarrollo político. Pues bien, nosotros decimos que si podemos constatar que se hunden las políticas de todos, la política de ese modelo ultraliberal que se está empezando a caer como un castillo de naipes, no es menos cierto que están gobernando. Y no es menos cierto que a pesar de la austeridad y el fracaso de la austeridad, la Comunidad Económica Europea pide más. Con aquello del aplazamiento del déficit pide más sacrificios al dios de la austeridad. Y ahora nos están planteando que tiene que haber una reforma de pensiones, un recorte de pensiones. Pero la pregunta es, ¿con qué vergüenza nos pide un finlandés donde se está gastando el 14% del Producto Interior Bruto en pensiones, que los españoles, que nos gastamos el 10%, no recortemos las pensiones? ¿Con qué vergüenza nos están pidiendo todos los europeos que ahorremos en pensiones cuando estamos casi 4 puntos por debajo de la media europea en gasto en pensiones? ¿Por qué siguen planteando algo que saben que es una verdadera barbaridad y que de alguna manera incrementa el conflicto social y destroza todavía más el desarrollo económico? Porque ¿cuál es la realidad de este país con el tema de las pensiones? Porque ya no hablamos solo de pensiones, vamos a hablar de mayores. Mirad, en Madrid hay 1 millón de pensionistas. La pensión media es de en torno a 1.000 euros. Las viudas están en torno a 700 euros. De ese millón, 233.000 ya están por debajo del umbral de pobreza. Buena parte de ese millón han sido engañados con las preferentes y sus ahorros se les han convertido en polvo. Otra buena parte de esos pensionistas que tenían piso, el 80% tenían piso, a su vez han sido pillados con los desahucios porque han avalado a sus hijos. Pero además de eso es que la ley de dependencia se ha destruido, se está destrozando. El último recorte de 1.300 millones que está pasando desapercibido va a la ley de dependencia. Y ya en Madrid tenemos 21.000 personas reconocidas en lista de espera. 3.000 plazas residenciales menos. 1.000 ayudas menos. Es decir, que están cayendo cuando crecen las necesidades. Pero todavía hay más datos. Además le meten el copago sanitario, el copago de los medicamentos. Es decir, hay una avalancha dirigida a reducir el poder adquisitivo de nuestros mayores. ¿Cómo se puede plantear en estos momentos que hay que reformar las pensiones para recortar las actuales y las futuras? Ni informe de expertos, ni informe de ningún tipo. No se pueden recortar las pensiones en este país. No se pueden recortar ni hasta ahora ni hasta yo ya os aviso, porque estamos hablando de ahora y de la cumbre de junio, pero si no conseguimos cambiar el recorrido en la cumbre de junio, nos encontraremos con todos estos recortes en los presupuestos de 2014. Por lo tanto, vamos a un último trimestre bastante caliente, a un último trimestre de movilizaciones mucho más crispadas y mucho más
y mucho más intensas y mucho más radicales de las de ahora, porque van a seguir insistiendo en meterle mano a la bolsa de las pensiones. Y fijaros bien, porque es cierto que firmamos un acuerdo en el 2011 que traía reformas estructurales en función de las necesidades que iba a tener la población. Es decir, veíamos el baby boom y de sus consecuencias en el futuro. Pero es que lo de ahora no está planteado en esos términos. Lo de ahora está planteado como consecuencia de una caída de ingresos en el sistema, en la seguridad social, debido a la caída del empleo, debido al efecto terrorífico de la reforma laboral y las rebajas salariales. Es por primera vez en el 2012 la cotización media ha caído, por primera vez. Debido a esos factores es por lo que cae el ingreso en pensiones. Por lo tanto, tendrán que cubrirse de otra manera, no recortando el gasto en pensiones. Y dicho esto, también nos están planteando otra vuelta a la reforma laboral. Salía el del Banco España diciendo que además teníamos que ir a un salario mínimo inferior al existente, que ya es raquítico. Están planteando una nueva reforma laboral y una vuelta de tuerca. ¿Pero qué está pasando con la reforma laboral? Los últimos datos de la contabilidad nacional nos han dado pues, algunos datos que nos ponen, digamos bien, los pelos como escarpia, ¿no? Porque nos dicen que las rentas salariales, el total de las rentas salariales han caído el 6%. Y que como consecuencia de eso y como consecuencia de las pensiones, pues ha caído el consumo de los hogares y ha caído el consumo del sector público por los recortes. Pero nos dicen más. Nos dicen que han crecido los beneficios empresariales y que ha crecido la recaudación. Es decir, que todo el esfuerzo de los trabajadores, ya teníamos esa sensación, que somos los que tenemos una nómina, los que estamos pagando, los que somos los principales contribuyentes de la recaudación del Estado. Pues se confirma. No solamente toda la mejora de competitividad va a beneficios empresariales, sino que también va a la recaudación fiscal. Es decir, eso es lo que están consiguiendo con la reforma laboral. Ese es el gran éxito, porque es la reforma laboral del despido. 90.000 puestos de trabajo destruidos el último año. La reforma laboral de la precariedad. Los últimos datos nos dicen que caen los contratos fijos, que crece la precariedad. Es más, este dato del que se vanagloria el señor Rajoy y la señora Báñez, y el último dato del empleo registrado, pues resulta que el 50% de los nuevos empleos son de menos de 3 meses. Ese es el modelo. Y además con una componente, que cuando ves cómo está evolucionando el empleo, también estamos viendo cómo está evolucionando el modelo productivo en este país. Porque no solamente está cayendo el empleo, sino que está cayendo el empleo industrial. Está cayendo justamente aquella parte del sistema productivo más interesante y aquella que es más necesaria para salir de la crisis. Por lo tanto, ese es el modelo que están implantando con la reforma laboral. Y hay otro dato, y quizás lo que decía antes Aurora, que lo mismo explica por qué esta campaña permanente de linchamiento a las organizaciones sindicales. A veces, con cosas que no hemos hecho, y a veces aprovechando, ¿por qué no reconocerlo nuestros propios errores? Pero siempre sobredimensionándolo todo. ¿Por qué esta fijación con los sindicatos? Pues mirad, nos dicen que el incremento salarial de cada uno de los trabajadores ha caído el 0,8%, considerando el trabajador uno a uno, ¿no? A nivel personal. Pero el salario convenio ha crecido al 0,6%. Ahora estamos con la batalla de la ultraactividad. Sabéis que quieren que el 8 de julio los convenios que no hayan sido firmados o renovados decaigan. Si decae un convenio significa que el salario que tienes pasaría a ser el salario base, el salario mínimo. La jornada sería la jornada de estatuto mínima. El calendario sería el calendario que fija la legislación establecida. Te perderías beneficios sociales, en fin. Pues bien, donde estamos dando la batalla y los convenios se están firmando. Estamos consiguiendo revertir ese efecto de la propia reforma laboral, a base de movilización, de presión y demás. Y de la misma manera, estamos consiguiendo, ¿dónde estamos?, que se apliquen los convenios. Porque otro de los factores que estamos teniendo es que se están inaplicando los convenios allí donde estamos. Es decir, que hay un elemento diferencial, que allí donde están los trabajadores organizados, la reforma laboral o no entra, o tiene muchas dificultades para entrar. Y allí donde los trabajadores, sobre todo en esas pymes, no están organizados, ahí el empresario hace lo que le da la gana y incorpora elementos de explotación, de incumplimiento de convenios, de cambio de las condiciones laborales, de rebajas salariales, de jornada y de lo que le da la gana.
Hay un dato espectacular, y es que en este país, este año, el 34% de los trabajadores están yendo a trabajar enfermos, como consecuencia del cambio en la IT. Por lo tanto, ese es el efecto que está teniendo. Por eso quieren debilitarnos y por eso quieren que tengamos menos capacidad, porque saben que las empresas, ahí donde se reparte el dinero, donde es la primera forma de distribución del dinero, donde estamos disputando al patrón los beneficios de la empresa, ahí es donde nos quieren débiles. Y por eso están haciendo las campañas permanentes de linchamiento, de denuncias, de acusándonos de todo, etcétera, etcétera. Igualmente, están planteándonos algo más. Nos están planteando, dicen que la administración española está por encima de sus posibilidades y que por lo tanto hay que reformar. Y entonces nos están planteando la reforma de las corporaciones locales, que algunos creemos que va a ser el gran recorte del año 2014. Lo que tienen preparado para la reforma de las administraciones locales quizás ya lo estamos viendo, porque estos últimos días nos lo ha contado Botella. Ha dado un verdadero botellazo a los servicios municipales del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y qué nos están contando? Nos están contando que los servicios, todos aquellos servicios que tienen que ver con la protección social van a ir desapareciendo. Todos aquellos servicios que van a ir con el desarrollo local van a ir desapareciendo. Y todos aquellos servicios que tienen que ver con el empleo van a ir desapareciendo. Si hacemos caso a lo que pretende hacer la señora Botella, solamente en la ciudad de Madrid vamos a tener 1000 empleos puestos en jaque. 1000 empleos son los que están en jaque. Y al mismo tiempo va a hacer desaparecer estructuras que tenían dedicadas al desarrollo en la ciudad de Madrid. Tengo que recordaros que la ciudad de Madrid es la que mejores datos está dando, posiblemente uno de los mejores datos a nivel nacional respecto a empleo, desarrollo y demás. Por lo tanto, ese es el modelo. Y de la misma manera que se lo están planteando, por otra parte, si vemos el presupuesto de la ciudad de Madrid, pues ya vemos lo que ha estado haciendo. El año pasado, esta señora dejó de gastarse 70 millones en servicios sociales. Y ha dejado de gastarse 30 millones en políticas educativas y de juventud. Esto en un momento en que los datos que yo decía anteriormente en los barrios del sudeste de esta ciudad son terroríficos, porque lo que es el 50% de paro juvenil en España, en Orcasitas supera el 70%, o en Vallecas, porque donde estamos hablando de pobreza, de 1.200.000, sabemos que se concentran en los barrios que siempre han estado olvidados. Por tanto, en vez de hacer una política desde el ayuntamiento para corregir la desigualdad, corregir la pobreza, lo que hace es aquello que le dice el señor Aznar. Y por lo tanto se pone a perpetrar uno de los mayores ataques sobre los servicios municipales que ha tenido esta ciudad. Pero ese es el avanzadilla, ese es el modelo que quieren trasladarnos para todas las corporaciones locales. Los datos de nuestro sindicato dicen que si eso se lleva adelante y no lo paramos, y tenemos que pararlo entre todos, entre administraciones locales, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, en fin, tenemos que pararlo, pues estarían en juego 200.000 puestos de trabajo, los servicios sociales de los municipios y lo que es todavía mucho más grave, la propia institución democrática del ayuntamiento convertida en un mero gestor periférico de otras administraciones. Es fundamental parar esto, porque si en algún sitio se está dando la democracia más cercana y más de verdad, está siendo los municipios, no en otras. Ahí es donde los servicios de proximidad se están dando mejor y donde se está respondiendo mejor a las necesidades de los ciudadanos. Y esto lo tenemos que parar. Y por último, para terminar, yo quería hacer una última reflexión. Pues yo hasta ahora me he limitado a decir todas las barbaridades que están suponiendo las políticas de austeridad. Y yo creo de verdad, como decía al principio, que las políticas de austeridad están quemadas, no se las cree nadie. Pero es que hay soluciones. Hay soluciones. Está habiendo soluciones por todas partes. Hay soluciones a estas políticas. Y eso es lo que tenemos que trasladar a los ciudadanos y a las ciudadanas, que se tienen que movilizar, que se tienen que seguir movilizando, que tienen que intensificar la movilización porque hay soluciones, porque esto se puede cambiar. Hemos hecho propuestas a nivel europeo. Unas propuestas que cada día están cobrando mayor grado de consenso en todas las instituciones. Queremos un cambio de política de austeridad. ¿Por qué? Pues queremos un cambio por una política de estímulo. Eso que llaman los sindicatos alemanes un nuevo plan Marshall para Europa. Queremos un nuevo contrato social europeo, donde definamos una Europa social. Queremos definir qué quiere Europa ser de mayor, qué modelo productivo quiere, el chino
o quiere un modelo productivo como el que ha venido funcionando en los últimos años, modelo industrial, competitivo, con I+D+I y con unos trabajadores formados y además con empresas muy competitivas.